Con la carrera muy poco de comenzar, es claro que tanto prensa como aficionados ya tenemos una idea de cuáles son los ciclistas favoritos para ganar el Giro de Italia 2022. Favoritismo dado no solo por las preferencias personales o por la afinidad que representa algún corredor, sino también por las características y resultados que respaldan a los ciclistas. Hoy en este especial de favoritos para ganar el Giro de Italia vamos a analizar las posibilidades que tiene el ciclista ecuatoriano Richard Carapaz, una de las cartas más importantes de la región para disputar el título de la carrera, y tocaremos 5 aspectos clave que le pueden favorecer para el desarrollo de la competencia. Las carreras previas de Carapaz dejaron alguna preocupación entre sus fanáticos por su desempeño. De las 7 pruebas que disputó desde el comienzo de temporada no pudo terminar en 3 de ellas, y en otras sus resultados no fueron los esperados por el público. Iniciando en febrero con la Étoile de Bessèges en Francia, donde por culpa de una caída debió retirarse antes de correrse la última etapa. Una semana después se presentó al Tour de la Provence, donde también debió abandonar la prueba, esta vez por problemas de salud ocasionados por un virus y las bajas temperaturas que afectaban la región. Al término de su recuperación regresó a su país para correr los nacionales de ciclismo y allí se alzó con el título de crono, para luego ocupar el segundo puesto en el campeonato de ruta, resultado que generó alguna clase de molestia en varios sectores, pues se esperaba que barriera con la prueba. Y es ahí donde como aficionados debemos entender que los ciclistas no siempre pueden vencer a todo lo que se presentan, pues no son máquinas y varios factores pueden incidir durante el desarrollo de alguna competencia. Concluida su estancia en Ecuador, regresó a Italia para correr la Strade Bianche, carrera en la que ocupó el puesto 34 minutos del vencedor, pero que le sirvió para tomar confianza y adquirir rodaje junto a los mejores del circuito. Seguido de ello se presentó a la Tirreno Adriático, donde también debió abandonar de nuevo por inconvenientes de salud, lo que acrecentaba aún más las preocupaciones de cara a su incursión en el Giro. Las dudas sobre su estado se disiparon en la Vuelta a Cataluña cuando fue protagonista de una de las mejores etapas del año, lanzando un ataque a 130 de meta y quedándose con la etapa reina, finalizando además en el segundo lugar de la general y dando parte de tranquilidad. Desde finales de marzo no participó oficialmente en ninguna otra prueba para dedicarse a preparar el Giro, al que llegará con casi 3.000 kilómetros acumulados en competencia. Como deporte de conjunto es clave tener un buen acompañamiento para obtener buenos resultados. Si bien ha sido un corredor capaz de defenderse y obtener victorias sin depender exclusivamente de sus compañeros, una buena formación con hombres que trabajen para él y le protejan siempre van a ser un plus. A mediados de marzo publicamos un video con la nómina parcial de Ineos para el Giro e hicimos una crítica por su conformación, pues en su mayoría estaba integrada por jóvenes ciclistas británicos sin experiencia. No por quitarles méritos a ellos, sino porque consideramos que Carapaz es un corredor de quilates que necesita de hombres con más trayectoria, tratándose de un objetivo tan importante como el Giro. Hoy a casi una semana del inicio el equipo actualizó su lista de integrantes, y vemos a corredores mucho más experimentados como Castroviejo, Sivakov, Richie Porte y su compatriota Jonathan Narváez. Tal vez suene repetitivo, pero es necesario resaltar las virtudes de Richard, un corredor con una capacidad física para aguantar las cuestas, y que cuando las cimas superan los 2.000 metros se hace más letal por estar adaptado a tal altitud. No le sobra determinación y actitud. Es capaz de sostener ataques lejanos, es inteligente para leer a sus rivales y darles el golpe en el momento preciso. Entonces sabemos que siempre vamos a tener la confianza en que va a dar todo lo mejor de sí. Dicen que en el ciclismo la historia y el pasado no pueden determinar ni asegurar un resultado, pero sí que pesan al momento de elaborar un listado de favoritos. Y más en el caso de Carapaz, quien tiene una hoja de vida llena de triunfos, lo que le da confiabilidad y pone presión a sus rivales. 3 podios en grandes vueltas y un oro olímpico son argumentos importantes para ser tenidos en cuenta, más aún si aquellas conquistas han sido recientes. Así que no hablamos solo por ganar de camiseta, sino exaltamos su confiabilidad. Y por último mencionamos el particular recorrido diseñado para este año. Menos kilómetros de contrarreloj benefician ampliamente a los escaladores que como Richard tratarán de sacar ventaja en las cumbres, sobre todo revisando las etapas de la última semana donde hay varios puertos de primera, con pasos por encima de los 2.000 metros en los que sabemos que Carapaz se mueve como pez en el agua. El Giro es de las 3 grandes donde se siente más cómodo, y ha obtenido sus mejores resultados con 3 triunfos de etapa, un cuarto lugar y un título general en sus 2 participaciones. Algo que beneficia no solo al ecuatoriano sino a los demás corredores es que no estarán los eslovenos en competencia. No nos vamos a decir mentiras. Sabemos que Pogačar y Roglič son actualmente los 2 corredores llamados a dominar las grandes vueltas y están a un nivel superior. Eso no quiere decir que sean invencibles ni le quita méritos al resto, pero si se llega a una carrera sabiendo que no están ellos se abren las posibilidades para buscar un título. También cuenta con importantes rivales, corredores de peso con los que tendrá que medirse como Almeida, López o Simon Yates, pero que a nuestro juicio están un poco por debajo del nivel de Richard. Habrá que esperar, y como dicen en el ciclismo, la carretera pone a cada uno en su lugar. Si quieren ver el análisis de todos los favoritos para ganar el Giro de Italia, los dejamos con el siguiente video. ¿Crees que Carapaz puede lograr el título del Giro? ¿Llegará al podio? ¿Acabará en el top 10? Deja tu opinión abajo en la sección de comentarios.